Hola, bienvenidos a clase 6 de ese curso Misiones. El tópico hoy es Cosmovisión. El Cosmovisión es un asunto que impacta nuestra habilidad de comunicar y relacionar a otros. En esa idea, ¿qué significa un cosmovisión? Y cómo impactar nuestras actividades. Entonces, primera, la cosa básica es la manera en que vemos la realidad. Cuando vemos una cosa, es algo del mundo espiritual, es algo personal, es algo de familia, algo de nosotros y otros. Entonces, en ese proceso, la cosmovisión definir cómo vemos, cómo evaluamos las cosas al frente de nosotros. También es la manera en que estructuramos la vida para tratar con esa realidad. ¿Esa piedra tiene poder? ¿O está la casa de un espíritu? ¿O solo es material, física? Y si es algo como tiene poder, ¿cómo guardar ese poder? ¿Cómo usar ese poder? O si es una casa de un espíritu, ¿cómo honrar y cuidar y evitar dañar ese? Si es una piedra de cosas materiales, ese solo es cómo usar y cómo usar ese material. También en ese que relacionamos todo con esa realidad. ¿Cuál es la relación de esa cosa a otras áreas, otros aspectos, otros asuntos que son parte de esa realidad? ¿Cuál es la relación de esa piedra a otra piedra? O esa piedra a un árbol, o al río, o a mi casa. En un sentido es algo especial, otro es parte de la construcción. Entonces, la cosmovisión da a nosotros definiciones y ayudarnos en aprender la relación entre las cosas. Y también hay dos posibilidades de cosmovisión. Un área sin un mundo espiritual, hay grupos de personas que son materialistas. Muchos filosofía, mucha ciencia, está en esa área que solo está pensando de la habilidad del hombre, el desarrollo del mundo físico, desarrollo de pensamiento, sin influencia de algo afuera del lugar, extraña del lugar. Entonces no hay espíritus, no hay poderes, solo la cosa. Y no hay otra influencia, solo el pensamiento del hombre. Ese es el grupo materialistas. Al otro lado, ese es un mundo supranaturalista. En ese mundo hay dioses, hay Dios, depende, hay dioses, también hay espíritus y al final poderes. Entonces son categorías entre ese pensamiento de supernatural. Hay varios que tienen un Dios como musulmano, hebreo, cristianismo y en el pasado otros grupos. Hay muchos que tienen dioses, los egipcios, romanos, griegos y otros tuvieron grupos de dioses, pero hay bastante que tienen espíritus, los tribus y otros que tienen cada árbol, cada piedra, un río, hay espíritus que tienen poder y control, y hay varios tipos de eso, y hay otro grupo que cada cosa tiene su poder. Ese mínimo o nada, hay otro con mucho o algo bien fuerte, y el proceso, la cosmovisión, está controlado por esa las formas de las estructuras que tenemos. Y eso impacta nuestra habilidad de comunicar. Es como una idea. Si hay solo un Dios y estamos hablando de dos grupos con un Dios, pero uno es la verdad y otro no, es como ese conflicto entre musulmanos y cristianos, es para reemplazar un Dios por el otro. No es sencillo. Es un conflicto y reto grande.
Now, si hay un grupo como los hinduismos que tienen miles de dioses, ese es otro problema, porque pueden presentar nuestro Dios y ellos aceptan ese Dios, pero como otro Dios en su teología, no para reemplazar, solo agregar. Y si hay espíritus sin dioses y hablamos de un Dios que tiene control de todo, es otro asunto. Y entonces, poderes. Entonces, la comunicación puede estar afectada por las diferencias de cosmovisión y pueden usar la misma palabra, pero el sentido de uno u otro grupo puede ser muy diferente y necesitamos cuidado cuando hablamos. Hay claves en que esa cosmovisión nos afecta. Hay áreas clave, comprendiendo cómo vemos la realidad. Estoy repitiendo un poco, pero cuando vemos un árbol, o una piedra, o un río, ¿cuál es la apariencia en mi pensamiento? ¿Es un objeto, es algo que tiene vida, o está poseído por un poder o algo? Puede afectar cómo manejar, cómo actuar y cómo pensar. Entonces, afecta mi comprensión de la realidad. Y es siempre probable y posible y imposible. Entonces, hay cosas que siempre existen. La gravedad no cambia. Es siempre igual. Siempre hay causa personas a caer, asuntos como eso. No hay cambio. Cuando algo cae, tenemos esa comprensión. Siempre la gravedad. Pero hay otros tiempos, hablamos de probabilidad. Sí, medio 5 de 5 o 5 de 10 veces los otros o otro. Podemos tener una idea de la posibilidad de que va a pasar. Esa es parte de matrimonio, cuando dos géneros encontraron uno o otro, si todo está bien, es probable. Tenemos un matrimonio. Y cuando dos personas de los sexos están viviendo juntos, es probable ellos van a tener hijos. Pero hablamos de posibilidades también, porque en la cosmovisión hay definición de lo que es posible. En el mundo de cristianismo, milagros son posibles por el poder de Dios, pero en ciencia ese no es posible. Llega al grupo final, imposible. Pero en cristianismo tenemos una cosa marcada como imposible. Es imposible a Dios a cambiar, es imposible a cambiar su palabra. Entonces cada cosmovisión tiene definiciones de qué cosa es siempre normal, cuáles son las cosas probables, que normalmente es lo que pasa, pero no siempre. Y posibilidades, cuando todo está bien es posible o las condiciones son correctas y a otra vez imposible. Y esa lista no es igual en cada grupo. Es diferente por causa de su cosmovisión y las definiciones y impactar nuestra habilidad a comunicar. Si hablamos de una persona de ciencia de lo que es imposible en su mente, en su cosmovisión, ¿cómo cambiar su pensamiento? Entonces, áreas claves en esta situación. Sabiendo lo que necesitamos. Entonces, cada cosmovisión tiene una definición de mis necesidades. Mi necesidad de ropa es diferente con un esquimó que una persona en la selva, en una jungla, que es diferente de una persona en un desierto y otro que está viviendo al lado del río o lago. Las necesidades son diferentes y la cosmovisión afecta las definiciones de lo que es necesario, urgente para vivir y hacer las cosas. Como explicaciones, hay necesidad de explicar eso, pero a otros no importa. Hay preguntas, pero la necesidad de tener una explicación no significa nada. También guía de evaluación. Necesitamos
un proceso de evaluar de qué categoría. Es siempre, es probable, posible, imposible. Y cómo evaluar cosas que ocurrir en la vida y lo que está pasando. Entonces, proveer para nosotros un sistema de evaluación. Y cuando hay cosas que no sigan los leyes normales, la expectación normal, ¿cómo manejar esos desafíos? ¿Cómo explicar por qué? Lo que parece como milagro, ¿por qué? Y en la historia hay muchas explicaciones de por qué aves vuelan y pez nadar y hay eso. Pero cuando algo no siga lo normal, ¿cuál es la explicación? Y al final, ¿cómo integrar las cosas diferentes y las situaciones? Entonces, hay necesidad de integrar. Si es una cosa no importante, no necesitamos integrar esa cosa, está olvidado o denegado. Otro nivel, proveer habilidad a adaptar. Cada cosmovisión tiene un proceso de adaptar. Cuando hay cosas nuevas o cambios en las condiciones, cómo adaptar, cómo manejar la vida entre la situación. Entonces, clave 4 es proveer estructuras de organizar. Por eso, cuando hablamos en antropología de la estructura de la familia, hay bastantes tipos de estructuras. Uno está basado en la mamá, linaje de la mamá, otro en el linaje del papá y otro una mezcla de los dos. Y a otros que los tíos y tías tienen más fuerza, madres y padres, uno está sobre todo y hay cantidades de opciones. ¿Quién puede casarse con quién? Hay reglas y permisos y estructuras de organizar la familia, organizar la comunidad, estructuras de poder, y eso está basado en la cosmovisión. Y entonces es importante estudiar un grupo para saber su cosmovisión, porque en ese ganamos acceso de su corazón. Cultura, entonces, cultura es la manera en que organizamos la vida en relación con la realidad basada en la cosmovisión. Entonces podemos tener 2, 3 personas mirando la misma cosa, pero con un sentimiento y una comprensión bien diferente por causa de su cosmovisión. Y por eso hay cambios en la cultura, de hábitos, de acciones, creencias, valores, todo puede ser diferente por causa de su visión de la realidad, su cosmovisión. Una de las cosas importantes de una cosmovisión es su habilidad de definir y hacer muchas cosas en relación de nuestra vida. Un área es definir los recursos. Hay 3 áreas muy evidentes: personas, materiales y comida. Personas porque hay definiciones de hombre, mujer, padre, madre, líderes, obreros de diferentes tipos. Es definir los tipos de personas necesarios en la función del grupo, un sacerdote o un jefe o otras personas, un brujo, depende de su cultura, un científico. Personas necesarias de continuar en ese proceso, en esa creencia. Materiales, ¿cuáles son los materiales aprobados para usar en la construcción de una casa, preparación de la finca? Hay varias áreas. Comida, ¿qué tipo de animal es aceptable para comer? Para nosotros, muchos de nosotros, un perro, un gato o un ratón no son aceptables, pero esa definición viene de nuestra cosmovisión. Pero otro lado hay grupos no tiene problemas con ese tipo de comida. Entonces, definición. Si hay una palabra tamal, pero ese tamal o tamale es bien diferente, depende del país. México, Puerto Rico, y cuando llegamos a Argentina, Chile, la palabra existe, pero casi no existe esta comida.
porque la cosmovisión tiene cambios y afectar la disponibilidad o deseo a tener ese tipo de comida. Al otro lado, regulaciones. Los leyes de la cultura, del gobierno, de sociedad. La cosmovisión impactar mucho. Regulaciones entre relaciones físicas, entre mujeres y hombres, hombres, mujeres, niños, padres, familias y entre grupos que son parte de un tribu. Divisiones, hay cantidades, pero la cosmovisión, podemos tener la misma relación, pero con una regulación diferente, depende de la cultura. De definir relaciones, quién puede casarse con quién, quién está mi enemigo, quién está mi amigo, quién es mi familia. Hay definiciones de relaciones, quiénes son los pobres, los jefes, los ricos, y cómo definir las relaciones entre los dos o los varios grupos. También definir otra vez las relaciones entre religión. ¿Cuál es mi relación a los dioses o Dios o espíritus o los poderes que existen? ¿Cuál es mi relación al sacerdote o al brujo o al líder espiritual o pastor? Relaciones con objetos. Hay tabú que existe y a veces es en relación de objetos. Es no permitido tener ese o hacer eso porque es tabú. Afecta y animales. ¿Cuál es mi relación a los animales? Esta es comida, esta es parte de mi familia, de mi casa. O es para trabajar o no es permitido porque en los judeos hay reglas. Muchas reglas sobre ese tipo de animal está permitido de comer y otro no. Y hay definiciones de mi relación a varios tipos de animales y personal. Y extranjera, hay relaciones con personas de mi familia, de mi grupo, de mi grupo más grande, a una ciudad de otro. Y cuando extranjeros es mi enemigo, es algo de negocio, cómo manejar estas relaciones. Pero mucho de esa dirección viene del cosmovisión. Hay categorías de cosmovisión. Lo más conocido, hay categorías generales. Somos latinos, somos africanos, somos europeos, somos asiáticos. Hay categorías generales, americanos, en ese área, contexto, religioso, hinduismo, musulmano, judeo, cristianismo. Son grupos grandes, pero entre cada uno hay grupos más pequeños. También hay grupos geográficos. Somos del desierto, somos del mar, somos de esa región de América del Norte, América del Sur, somos del norte de África, hablamos del sureste de Asia y Asia Central o Medio Oeste. Son áreas regionales que definir un poco el contexto de cosmovisión. Pero cuando llegamos a las áreas más específicas que tienen más control en la vida, es categorías del tribu o grupos específicos, no del nivel de nación, pero de grupo de un idioma, una cultura, y ese es más enfocado, más definido. Y al final hay categorías sociales que impactan mi cosmovisión. Y no es necesariamente por mis posesiones, mi habilidad de tener dinero, a veces es mi control de tierra, o el número de mi familia, o en varios grupos un hombre cambia su nivel por su edad o por la cantidad de sus esposas. Es interesante, categorías sociales que afectan o están afectados por cosmovisión.
Y al final cada persona tiene su cosmovisión personal, como individuo, hábitos, deseos, preferencias. Y es importante aprender a todos los niveles para entrar en una relación y hacer posible una comunicación efectiva. ¿Dónde viene ese concepto de cosmovisión? Bueno, hay dos ideas. Uno es del hombre. El hombre, para manejar su vida en cada ambiente, cada situación, crea una cosmovisión a tratar con ese ambiente, ese clima de los recursos y por un proceso de tiempo llega a tener un cosmovisión. El otro concepto es de Dios. De un sentido es correcto porque Dios creó a nosotros y dio a nosotros habilidades de vivir y manejar el mundo de la creación. Y por eso, de ese sentido, Dios es el fuente, pero no fuente de cada tipo diferente, pero la fuente de la habilidad de adaptar y arreglar la vida de esta manera. En ese proceso tenemos un problema grande, porque en realidad hay tres cosmovisiones que están en juego en ese proceso. Uno es de mí, el otro es de la persona al otro lado de mí que estoy hablando, y el tercer es la cosmovisión de Dios. Y mi trabajo es alinear mi visión personal, mi cosmovisión a la cosmovisión de Dios, a evitar errores personales de pensamiento, de vida, en comunicar ese mensaje de Dios. Pero a otro lado hay otra cosmovisión de la persona que puede impactar mi habilidad de comunicar. Pero por eso es importante para nosotros, no para solo estudiar la cultura de la otra persona y también de mí y cómo impactar mi personalidad en esto, pero también a comprender cuál es la cosmovisión de Dios. Porque si estoy trabajando en eso, pueden alinear mi cosmovisión a la cosmovisión de Dios y evitar varios asuntos que pueden afectar. Pero cuando entramos a esa investigación de la cosmovisión de Dios, es importante saber varias cosas. Dios es más real de todo. No importa la estructura, Dios es más real. Existió antes de todo, existirá después de todo y existe en todo. Y todo está en la creación de Dios. Dios es más real. En ese proceso, en su cosmovisión, no hay nada que tiene una existencia como Dios. El resto es temporal. Es la creación de Dios. La realidad visible lleva en orden. Es fácil para nosotros aprender los procesos de la vida, las cosas normales de creación. Y todo tiene orden, es bien organizado. Por eso es posible para nosotros investigar cómo funcionar el cuerpo, cómo funcionar el universo. Es más complicada a ese nivel. Cómo funcionar relaciones, cómo funcionar ese mundo en que nosotros vivimos. Hay orden y ese viene de Dios. También humanidad es la creación única que lleva la imagen de Dios. ¿Por qué tenemos tantas cosmovisiones? Tenemos una imagen en nosotros que trata de conectar con la realidad. Pero a veces nuestra habilidad de ver, nuestra visión está nublado por deseos personales, por pecado y otras cosas. Pero en realidad somos la creación de Dios. Y estamos buscando la evidencia de Dios, la evidencia de algo que es la fuente de todo lo que vemos. Ve la necesidad de responder a la restauración. Dios en todo esto tiene una comprensión de la necesidad, no más para Él, pero para nosotros, a restaurar nuestra relación.
para, para corregir los errores que existen en nuestras cosmovisiones, que causan muchos daños, causan muchos problemas y causan barreras entre nosotros y Dios. Y Dios por eso tiene esa idea, ese pensamiento, hay una necesidad a restaurar esta relación. Y está trabajando en nuestras cosmovisiones para hacerlo. Y ese teatro de operación no es otro universo, otro tiempo, es ahora. Dios tomó la decisión a trabajar entre nuestro tiempo, entre nuestro ambiente, por nuestra manera de vivir y para encontrar nuestras cosmovisiones y trabajar a comunicar por la cultura, por una cosmovisión más cerca a Él, a nosotros en ese proceso. Y por esa evidencia es como para nosotros la prueba que es posible a comunicar de un lado a una cosmovisión a otro en ese proceso. No es fácil, pero no es imposible, porque Dios hizo y hay revelación. Por la Biblia tenemos la evidencia, la revelación de que Dios está trabajando a corregir los errores, a establecer bien claro a nosotros su cosmovisión, una manera para vivir, un sistema con reglas, relaciones bien definidos, que está basado no en cosas fuera de control, pero basado en el orden del universo creado por Dios. Por eso, y los métodos de Dios son mejores. No depende de nosotros, nuestras habilidades, nuestra comprensión de ciencia. Está dependiente en Dios, en su plan, en su programa, que es más efectiva que cualquier cosa que nosotros podemos crear. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La cultura es la respuesta de nosotros a nuestras cosmovisiones y ese mundo físico y cómo vivir. Por eso hay variaciones solo para locales. Cosmovisión de Dios guía a la humanidad en su habilidad de relacionar con su lugar de vivir, relacionar con personas alrededor de ellos, relacionar con el uso de material y con el mundo espiritual. Eso es un poco de repetición, pero es importante porque otra vez, la cosmovisión de Dios trata con todos. Nuestra habilidad de vivir, nuestras relaciones, el uso de los materiales disponibles y más importante, la relación correcta con ese mundo espiritual, donde existe Dios. Dios no tiene miedo de usar la cultura a comunicar. Entonces, hay un libro, El cielo está presente. El cielo en sus corazones. Es algo como eso, pero un misionero de Papua Nueva Guinea escribió un libro sobre evidencia de la verdad que en cada grupo, en cada cultura existen historias y puntos de cultura que hacen conexiones a la verdad de Dios. Un ejemplo es el niño de paz, un evento en un tribu, es una historia bien interesante, pero en ese concepto, ese hombre tenía esa creencia que Dios está trabajando a un independiente a hacer conexiones entre él y las culturas. Y no tiene miedo a usar las cosas de la cultura a hacer conexiones a la verdad. Y ese es nuestro trabajo. No es posible comunicar de otra manera en ese sentido. Por eso Jesús llegó y entrar en una cultura para salvar a la humanidad. Entró, aprendió, vivió y al final enseñó a nosotros por la cultura
las verdades y el mensaje de Dios. Y en ese concepto, Jesús dio a nosotros la evidencia que es posible aceptar las personas de las culturas. Jesús entró a una cultura y ministró por un rato, pero pronto esa información pasó a otras culturas y por la fuerza de Dios y el Espíritu Santo no permitió a cambios como legalismo o para ser un judeo antes de recibir el perdón de Dios. Es posible mantener su cultura, pero con algunos cambios, porque hay aspectos de la cultura que son contra de la palabra de Dios, pero Dios tiene habilidad de trabajar con nosotros a cambiarnos y por ese proceso a cambiar los errores de cultura. Y la presencia de Dios en una cultura causa cambios. Entonces, la presencia de Dios en mi vida causó cambios en mi cultura personal, mis hábitos, preferencias y al fin el deseo de servir y aceptar a otras personas y otras culturas y aprender cómo comunicar por la cultura de la persona a que estoy hablando. Entonces Dios usa Israel, una cultura de nación, y usa a Jesús, un hombre, un carpintero, y su experiencia de la cultura de su grupo, de su área y de su nación. Y también Pablo, una persona no de Israel, de otro área, un hebreo, pero de Tarso, con mucha cultura de romanos y su habilidad de entrar a otras culturas con su deseo a cambiar para ganar otros. Los puntos críticos, existe una cosmovisión de Dios. Está en el libro, se llama la Biblia. Tenemos mucha información sobre esa cosmovisión de Dios. Y las reglas, las dirección de relaciones y otras cosas, cómo vivir. Se llama en el Nuevo Testamento, el título es el reino de Dios, que existe ahora y al final existe a otro nivel en el cielo. Hay un mensaje en ese mensaje bien claro, es posible traducir ese mensaje del Evangelio a todo, porque todo el mundo está buscando un Salvador, algo que puede ayudar a conquistar su pecado, su miedo y ganar paz. En eso Dios ha escogido el medio de la cultura para comunicar. Entonces, en misión, evangelismo, es importante para nosotros de estudiar la cultura, aprender esa cosmovisión para tener una mejor habilidad a comunicar ese mensaje a ellos. Dios proveó el ejemplo por Jesús a nosotros. Tenemos el ejemplo de Pablo y otras historias de esa realidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estudiar y comprender la cosmovisión de Dios para evitar problemas, como mencionado, en etnocentrismo, choque cultural, sincretismo y impacto de tratar de controlar a otros por mi cultura. También estamos conscientes de la cultura de humanos. Usa la cultura, la persona entre su cultura a comunicar. Cultura de Noé, cultura de Abraham, David, Samuel, Daniel. Cada situación representa una cultura bien diferente, idioma diferente, condiciones diferentes, pero en cada situación Dios comunicó su mensaje sin problemas, con claridad. Y ahora, para aprender ese mensaje claramente, es importante para nosotros aprender la cosmovisión de Dios. Y el concepto es comunicar ese mensaje a la cultura. Un ejemplo bueno es el uso de parábolas de Jesús. Usa la cultura y las experiencias, el conocimiento de la gente a comunicar las verdades de
del reino de Dios, de la cosmovisión de Dios. Entonces, cosmovisión tiene es un asunto importante para nosotros de aprender. Impactar toda la comunicación, aún la comunicación de mí a mi hermano, de mi lineaje, de mi familia. Porque si yo tengo una buena comprensión de mi hermano y su cultura, su cosmovisión personal, es más fácil a mí a comunicar la verdad. Y hace impactar mi comunicación a otras personas de mi país y más importante, a estudiar la cultura local para comunicar. Si cambiar mi lugar, cambiar a otro país, a otro idioma, es bien importante estudiar la cultura para aprender esa cosmovisión y las diferencias antes de comunicar algo y causar confusión. Cuando tengo una mejor comprensión de la cosmovisión, sus creencias, sus valores y por qué tiene actuar de esa manera, es más fácil para mí a comunicar ese mensaje de Dios a ellos sin causar problemas grandes y errores en el proceso. Entonces, es una sumación del concepto de cosmovisión. Continuamos de hablar de un asunto que está impactando nuestra habilidad de comunicar, que se llama pluralismo. Bueno, nos vemos pronto.